Hola, nosotros somos el equipo de diseño Renacer y este es nuestro reporte de progreso del proyecto limpiador de paneles fotovoltaicos. Para comenzar, es importante mencionar la relevancia de la industria fotovoltaica en la actualidad, pues representa una manera sustentable de generar energía eléctrica y la instalación de parques fotovoltaicos está en aumento. El efecto del soiling es un fenómeno que ocurre por la deposición de partículas de polvo sobre los paneles fotovoltaicos y disminuye su potencia de salida. De esta forma, para mantener el funcionamiento de las plantas solares con un alto rendimiento, se hace necesario disminuir el efecto del soiling mediante la limpieza periódica de los paneles fotovoltaicos. Actualmente, la manera más utilizada es la limpieza manual por una cuadrilla de trabajadores mediante agua a presión, lo que demanda mucho tiempo y para parques solares de gran envergadura se vuelve inviable. De esta forma, Renacer apunta a dar solución al efecto del soiling en los módulos solares mediante un limpiador de paneles fotovoltaicos. Respecto a las necesidades del cliente, se generó una lista de atributos que serán agregados al diseño, los cuales fueron clasificados en parte como objetivos. Por ejemplo, que el diseño tenga una estructura liviana y con autonomía para el desplazamiento. Además de considerar algunas restricciones, ya sean impuestas por el cliente o por otras razones. Un ejemplo de esto es tener una velocidad de limpieza de 20 metros por minuto. Para finalmente generar una lista de funciones que debe tener nuestro producto, en las cuales pasaremos el diseño por construir. Lo anterior nos lleva al siguiente paso lógico, que es agrupar los objetivos en 4 categorías, que son estructural, desempeño, seguridad y costos, para poder así jerarquizar los objetivos y observar la importancia que tiene cada uno. Se ve, por ejemplo, que en el desempeño el objetivo más importante es la autonomía para el desplazamiento. Además, se compararon los principales criterios entre sí para determinar su peso y posteriormente poder comparar los objetivos de cada criterio. De esta manera se obtuvo una lista jerarquizada con los pesos que se observan en la tabla para cada criterio. Además, se ve que en el desempeño es el que tiene mayor peso y los costos el menor. Con respecto al análisis funcional, se determinó la función principal, que es limpiar paneles fotovoltaicos y sus subfunciones. De esta forma, en el árbol de funciones, la función principal se ubica en la parte superior y las subfunciones se desglosan. Se observa, por ejemplo, que para cargar el dispositivo de manera independiente se debe convertir la energía solar en eléctrica. Respecto del modelo de caja negra, se identifica la función principal al centro de la caja y se observa, por ejemplo, que tenemos como entrada un panel sucio y energía solar, y a la salida tenemos como material un panel limpio y partículas sólidas. Por otro lado, sale calor y ruido como energía del proceso. Respecto de la caja transparente, se puede observar cómo se interactúan las subfunciones dentro del dispositivo. Y, por ejemplo, para accionar el mecanismo de limpieza, se debe convertir la energía solar en eléctrica y luego en mecánica. Por otro lado, se tienen los requerimientos del diseño, entre los que se encuentran, por ejemplo, en la categoría de fuerza, un peso total del dispositivo menor a 54 kilogramos y un ángulo de operación de 28 grados. También es importante mencionar que en la operación del dispositivo tenga una autonomía mayor a 2 horas. Luego se realizó el despliegue de la función de calidad mediante la casa de la calidad. Esto lo podemos ver en más detalle y, por ejemplo, si se quiere minimizar el peso total a uno menor a 54 kilos, vemos que esto se relaciona positivamente con querer maximizar la velocidad de limpieza de 20 metros por minuto, ya que a menor peso es posible conseguir una mayor velocidad, y se relaciona negativamente con la maximización de la capacidad de soportar velocidades del viento de 170 km por hora, ya que a menos peso es más probable que el artefacto se desprenda del panel a altas velocidades del viento. Además, se relacionan las necesidades del cliente con los requerimientos funcionales, para mostrar si tienen una relación fuerte, moderada o débil. Por ejemplo, para una estructura liviana, se tiene una fuerte correlación con el ángulo de operación de 28 grados, ya que si la estructura es muy pesada, es probable que se desprenda del panel a mayor inclinación. Respecto de nuestra búsqueda externa, se encontró para la función principal de limpiar paneles fotovoltaicos 3 patentes relevantes. Las 2 primeras son mecanismos de limpieza en seco. La primera realiza la limpieza sobre un sistema de guía de rodillo, y la segunda patente es un mecanismo capaz de superar obstáculos y desniveles. La tercera patente, por su parte, realiza la limpieza con pulverización de líquido mediante brazo extensible del tipo telescópico. En cuanto a sus funciones, es importante mencionar, por ejemplo, que para recorrer el panel de manera vertical, se encontró una patente que lo realiza mediante una cinta antideslizante. O para desplazarlo horizontalmente la estructura, encontramos una patente de un dispositivo que se desplaza de un módulo fotovoltaico a otro mediante un sistema de guía de rodillo. En cuanto al benchmarking realizado, se compararon 3 competidores importantes y se encontró que, por ejemplo, SolarTino tiene la mayor autonomía de 4 horas y la mayor velocidad de limpieza de 40 metros por minuto. Sin embargo, es el más pesado, ya que pesa 80 kilos. En el caso del brainstorming, como indica su nombre, se intentó generar el mayor número de soluciones o ideas para cumplir las funciones de nuestro producto. Esto con el fin de tener una visión más amplia de las opciones a nuestros problemas para poder elegir finalmente las que mejor se acomodan al diseño del producto y las necesidades del cliente, teniendo siempre en cuenta cuál es la función principal.
Un ejemplo de esto es el accionar el mecanismo de limpieza, que originalmente se empezó a utilizar un ángulo de accionamiento, pero por temas de tiempo de limpieza y otros beneficios, se prefirió utilizar un motor programable. En cuanto a la carta morfológica, se consideraron, por ejemplo, para el mecanismo de limpieza, un cepillo tipo rodillo, un paño de microfibra o una plumilla. En tanto que para cargar el sistema de energización se puede hacer con una celda fotovoltaica, electricidad de la red o recuperación de energía potencial. Luego se generaron 3 conceptos a partir del benchmarking, la carta morfológica y el brainstorming, siendo el primero de ellos un limpiador de paneles rotatorio en seco. El segundo concepto es un limpiador modular en seco con 2 rodillos. Y el tercero es un limpiador de paneles en húmedo mediante un tanque de alimentación. Para la elección del concepto, se utilizó el método de selección de conceptos por peso, definiendo una escala de clasificación del 1 al 5, donde el 1 indica una clasificación baja, el 3 una clasificación media y el 5 una clasificación alta. Los valores de 2 y 4 son intermedios entre las escalas. Ya definidas las escalas, se ponderan cada uno de los criterios en base al rango de calidad que cumple cada concepto propuesto. Y como se puede observar, el segundo concepto propuesto es el que presenta un peso total mayor a los otros dos conceptos, de 472.9. A pesar de que las 3 alternativas cumplen con la máxima ponderación en 2 de los criterios con mayor peso, como lo son autonomía, para el desplazamiento horizontal y la eficiencia, lo que conllevó a que el concepto 2 fuese el más apropiado para cumplir con los requerimientos del cliente, fue la diferencia que se obtuvo en los criterios de seguridad y estructura, como lo son de evita daños a la carrera vertical y estructura liviana. Por todo lo anterior, como se mencionó, el limpiador modular en seco es la alternativa elegida. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.